¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Ecue en un nuevo video, chicos. Y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y que la estén pasando genial el día de hoy, chicos, porque miren, hoy tenemos, chicos, un video súper importante, ya que Mutant Genetic Gladiators en su página oficial de Facebook nos ha sorprendido con una imagen totalmente impresionante, con lo que será el contenido de las próximas actualizaciones, tanto de los próximos meses que le restan del año, como los primeros meses del año que viene, chicos. Ya nos han pautado lo que es una especie de camino de actualización donde ya directamente nos dicen cuál es el contenido que contiene o lo que vendrá pues en los siguientes meses, amigos. Así que agárrense porque al parecer NGG va a revivir pues su contenido que tenían tanto tiempo pendiente. Así que, chicos, obviamente aquí mismo les empezaré a mostrar lo que es esta imagen de ruta de actualización, si se podría decir así. Obviamente disculpen la calidad de la imagen si no se llega a detallar, se los intentaré colocar al máximo, pero bueno, la misma página oficial, de verdad la imagen no estaba a buena calidad, así que pues mucho no se puede hacer. Así que, bueno, amigos, tenemos varias cositas. Primero, esto está dividido en varias partes, lo que es el Q4 del 2023 y el Q1 del 2023-2024. ¿Qué me refiero con Q4, Q1? Que obviamente la Q significa cada trimestre del año. Entonces, pues si es Q4 significa que es el último trimestre del año. Y lo que es pues el Q1, pues obviamente el primer trimestre del próximo año, chicos. Primero nos especifican los puntitos, ¿no? Obviamente el símbolo más en verdecito significa una actualización de contenido. El símbolo más en gris pues es una actualización técnica. Y la estrellita significa un evento, o sea, evento correspondiente pues a alguna fecha en concreto. Pero primero que todo, chicos, vamos a hablar de este punto que se llama la actualización de The Vault. Asimismo, The Vault, asimismo, es la actualización. Que esto contendrá lo que es parche de historia. Tendrá lo que es un nuevo personaje, chicos. Un nuevo personaje más que todo. No me refiero a un nuevo mutante, sino que me refiero a o sea, se refieren a un nuevo personaje para el videojuego. Al estilo Eva, Trevor, Urban, Mutenstein, sino que habrá otro personaje extra, o sea, mejor dicho, un nuevo personaje. Nos especifican directamente que habrán nuevos edificios en el videojuego, ya más adelante hablaremos de hecho. Luego nos dicen que habrá una nueva conversión e intercambio de fichas. Este punto en específico es algo que se mencionó hace varios meses. Luego tenemos lo que es la revisión de las llaves magnéticas, la revisión del sistema de conexión, obviamente mejorar todavía mucho más el sistema de conexión del videojuego. Y luego está la actualización de calidad de vida. Obviamente esto ya se refiere en el tema de interfaz, de gráficos, técnicamente actualizar el juego a un poco más moderno, se podría decir, pero más moderno en el tema del sistema de programación y ese tipo de cosas, pero también en lo visual. Así que, bueno, amigos, si detallan la imagen un poquito más, abajo veremos lo que es esos cuadritos que determinan cada mes. Obviamente septiembre, que es de parte del Q3, pero pues obviamente ya estamos en él. Y el Q4, que obviamente es lo que es octubre, noviembre y diciembre. Así que pues vamos a resaltar cada punto de ello. Primero, septiembre, pues ahí dice que estará lo que es el evento de vuelta al cole. Ya saben que esto en realidad no es un evento, sino que simplemente meten lo que es una skin nueva de vuelta a la escuela con otras skins de anteriores años. Así que recuerdo que estaba la skin del Champi Corteza que se parecía al tipo este de Matt. Y no recuerdo qué otro detallito. Lo más probable es que esto signifique una nueva skin. Luego está lo del mini evento del Oktoberfest. Ya saben que ellos celebran como un Oktoberfest, pero esto simplemente no es un evento PvE o algo así por el estilo, sino que también es una nueva skin o nuevas cositas. Por ejemplo, el año pasado creo que estaba la skin del Kronk.
que estaba algo feíta, pero luego en otros años está la skin del pollito este, del Chantecler, la Andrómeda y el coleccionista, que creo que fueron las últimas añadidas. O sea, que si las recuerdan o no. Obviamente para este mes de septiembre ya nos confirman que habrá un nuevo mutante. O sea, supongo que es el mutante mensual. Y ok, que directamente este mismo mes tendremos una corrección de errores. Así que a lo mejor sean unos pequeños bugs, que ya el juego creo que ya tiene ya un par de meses que no ha hecho una actualización de errores. Cuando dijeron que iba a haber uno mensual, pues desde el último problema que ocurrió. Y bueno, veremos qué nos confirman. Ok, si seguimos con la imagen, ahora vamos a pasar al mes de octubre, amigos. Octubre del 2023, obvio. De una vez se nos confirma, chicos, que tendremos lo que es el evento de Halloween. Ya saben que pues siempre el videojuego se dedica a un evento de Halloween, con nuevo mutante exclusivo, nuevas skins, evento PvE y todo eso. Así que un evento de Halloween pues ya lo deberían de conocer si tienen su tiempo en el videojuego. Obviamente esto era obvio, aunque hubo un año que no hubo evento de Halloween, creo, pero eso fue hace bastante. Ok, también se nos confirma que para este mes de octubre tendremos cambio de balances. Obviamente aquí se especifica como actualización de equilibrio, pero es un cambio de balance. Así que vamos a ver qué mutantes irán a mejorar, qué mutantes irán a reducirle esa estadística necesaria o qué mutantes le aplicarán ese rework. Así que aquí se nos confirma ya la fecha del próximo cambio de balance, que será para el próximo mes de octubre. Directamente también nos dicen que este mes de octubre puede que ser, o sea, si nos ponemos a calcular en el tema de lo amarillito, pues puede que en este mes de octubre ya veamos el primer punto que ellos tocan, lo que es el nuevo personaje, y también puede que veamos lo que es el nuevo edificio, que lo más probable, chicos, es que sea lo que es el edificio de la ficha Mutenstein, porque ya lo prometieron para este año, así que lo más probable es que ese nuevo edificio sea el de la ficha Mutenstein. Pero también, no sé si esto será este mes, está lo de la conversión e intercambio de fichas. Celsius hace unos meses, no recuerdo si fue al inicio del año, nos prometió que iban a meter algo en el cual podíamos intercambiar las fichas que tenemos que no sirven. O sea, digamos, fichas de baúl de juguete, que fueron fichas del evento de Navidad de hace 2 años, que si te quedaron de esas fichas las podremos canjear. Algo así, no sé si eso de verdad va a funcionar, pero, o sea, si va a estar bien o va a estar mal, pero eso no lo prometieron y aquí se menciona en el de conversión e intercambio de fichas. Ok, si continuamos en el mes de octubre, directamente nos confirman 3 nuevos mutantes, ok. Puede ser lo que es el nuevo mutante mensual, el nuevo mutante del evento y el tercer mutante, ok. Ahí sí no sabría decir cuál sería ese nuevo mutante, a no ser que tengamos disponibles dos mutantes de exclusividad. Wow. O no sé si se refieren aquí a una skin añadida. Y ok, octubre también habrá una corrección de errores, habrá alguna actualización técnica. Así que a lo mejor sea algo de parcheado de bugs o si algo sale de repente. Eso es en el mes de octubre. O sea, mes de octubre, evento de Halloween, cambio de balances, 3 nuevos mutantes y corrección de algo. Para el mes de noviembre, chicos, ya es el siguiente. Tendremos lo que es el típico evento de acción de gracias. Bueno, evento no, mini evento, porque es lo mismo. Es lo de añadir una nueva skin de acción de gracias y ver skins de años anteriores, al estilo Capitán Glu Glu. No sé si lo recuerdan, el Chantecler. Ah, que aquí me confundí, el Chantecler lo confundí con el de Oktoberfest, perdón. Y Kron. Ah, Kron era de acción de gracias. También lo confundí con Oktoberfest. No entiendo por qué lo confundí. Perdónenme, chicos. Cualquier cosa, si me corrigieron, gracias por corregirme. También se resalta que en este mes de noviembre, pues ya es la fecha del nuevo raid. Que obviamente es un nuevo raid. Así que, ¿qué me refiero con raid? Incursión, papu. Incursión. Y ok, aquí puede que ya metan lo que es el penúltimo punto, que sea lo de la revisión o incorporación de las fichas magnéticas. Ya saben que también nos prometieron la reutilización o la reincorporación de esta ficha o llave magnética. En realidad es una ficha con la cual tú puedes jugar, así que pues se puede quedar con ambos términos. Aquí todavía no sabremos si meterán la actualización de vida del videojuego o lo dejarán para el mes de diciembre, pero bueno, todavía estamos en
noviembre. 2 nuevos mutantes, ojito, directamente nos incorporan 2 nuevos mutantes. Obviamente uno de ellos será el mutante mensual, pero el otro pues allí sí no tengo idea. Aquí no sé si en verdad cuando mencionan nuevo mutante no sé si se refieren a una nueva skin, porque ok, tendría sentido una nueva skin por acción de gracias, a no ser que den una skin exclusiva, o perdón, un mutante exclusivo por acción de gracias. Y ok, aquí otra corrección de error que sale como punto, así que ya veremos si es esa actualización técnica es lo de las llaves magnéticas o viceversa. En el mes de octubre tendremos las magnéticas y en noviembre la de la Mutenstein. Puede alternar, pero ya veremos. Ya veremos. Y ok, ya en el mes final del Q4 de este 2023, mes de diciembre, obviamente chicos, obviamente habrá lo que es ese cambio, perdón, habrá lo que es ese evento de Navidad. Ya saben que evento de Navidad es algo imperdible en el videojuego, así que pues igualmente ahí se resalta que tendremos ese evento de Navidad. Y ojito, un dato súper importante, también se nos confirma que habrá en diciembre otro cambio de balances. Así es chicos, Celsius ya nos había dejado claro en una última publicación importante que los cambios de balance estarían llegando cada 2 meses en el juego. Díganme, ¿qué opinan? ¿Cambio de balance cada 2 meses en el videojuego? Suena bastante, pero que bastante fantástico. ¿Ustedes creen que es poco tiempo? ¿Es mucho tiempo? ¿O de verdad creen que Celsius pueda cumplir esta parte? Porque les recuerdo que hace un par de años se nos prometió cambio de balance cada 3 meses. Lo hicieron 2 veces y de ahí se olvidaron. Se olvidaron de que existían los cambios de balance en el videojuego. Así que cada 2 meses cambios de balances. También que se nos confirma que para este mes de diciembre tendremos 2 nuevos mutantes. Mutante mensual, mutante de evento de Navidad y ese tipo de cosas. Y bueno, ya para el mes de diciembre es que se estima que puede llegar esa actualización de mejora de calidad del videojuego. Tanto interfaz, obviamente la conectividad, el sistema de programación de ellos interno, ya tema de ellos. Y gráficos, no sabremos si tendremos un salto de calidad gráfico. Pero bueno, el compa Pocra es el que comparte más que todo este tipo de datitos. Tiene el beneficio de los beta tester. Así que pues esto es lo que tendremos para el mes de diciembre. Y no sé si estoy olvidando un punto. Pues eso, la corrección de errores y ese tipo de cositas. Disculpen si el video está quedando algo largo, pero obviamente este video va a ser algo largo especificando cada punto. Y ok, con este Q4 terminamos con la actualización genérica llamada The Vault, donde pues nos meten el contenido de nuevo personaje, nuevos edificios, conversión e intercambio de fichas, la revisión o la reincorporación de las llaves magnéticas, una actualización para mejorar la conexión del videojuego, otra actualización para mejorar la calidad de vida, tanto pues para los jugadores como que supongo que para ellos mismos. Aquí no se especifica, pero supongo que principalmente es para nosotros. Una mejora de interfaz como hemos tocado, contenido de mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y ahora aquí viene lo chetadito chicos. Para el primer tercio del 2024 tendremos una actualización llamada Tower of Tournaments, o sea, la torre de los torneos o de los... ¿cómo se le diría el sinónimo de torneo? De las competiciones. Así se llamará la actualización chicos, donde aquí vemos el cuadro grande y nos especifican parche para PvP. 3 puntos importantes. El primero, la introducción de un nuevo modo de PvP competitivo. Así que vamos a ver qué tal será esto. Ya esto se lo mencioné en un video anterior, que iban a incorporar un nuevo modo PvP. El segundo punto nos aclara la revisión del torneo global, o sea, del PvP actual, se llama Torneo Global Mundial, no sé qué cosa. Van a hacer lo que es el rework, van a ir revisándolo, van a ir cambiándolo e incorporándole cositas y la corrección de todos los que tiene el videojuego. Y el tercer punto a tocar dice que habrá nuevas fichas y edificios dedicados a estas recompensas de PvP. Ojito el contenido de esta actualización de la torre de torneos. Locura total. Ya aquí nos dicen 3 cosas importantes. Nuevo PvP,
actualización del PvP actual y nuevas fichas y nuevos edificios dedicados a estos PvPs. Así que locura total. Así que abajo vamos a ver los recuadros. Ok, vamos con el mes de enero. Directamente se puede presumir o se puede deducir que para el primer mes de enero es cuando tendremos lo que es la introducción del nuevo PvP. ¿Por qué? Porque obviamente aquí se nos aclara que tendremos evento en enero y eso significa evento ya que este modo PvP puede que llegue con misiones y una nueva actualización al videojuego, o sea, tipo actualización de agujero negro, tipo actualización, ¿qué fue después? El último, tipo actualización de historia. Pues eso pasará con el PvP competitivo, que tendrá pues su modo lore en el que lo incorporarán. Y aquí en enero se nos resalta con el logo de evento. Obviamente ya para el mes de enero se aclarará que llegará la nueva raid. Obviamente esto es algo curioso, chicos, porque si nos ponemos a contar, ok, noviembre, diciembre, enero son 3 meses, pero claro, tendría que ser para inicios de febrero. Así que puede que aquí indirectamente nos estén diciendo, y conjunto a la incursión del heredero, de que ahora las incursiones durarán 2 meses y medio. Ojito, ojito a este dato que no se resalta, pero me percaté en este puntito. Puede que ahora las incursiones pasen de 3 meses a 2 meses y medio. Creo que es lo que me percato, porque claro, si llega la nueva raid en noviembre, cuentan noviembre, diciembre, enero. Y claro, si son 3 meses, debería estar llegando la nueva raid en febrero, no enero. Así que a lo mejor una pista fue con esta incursión del heredero de los 5 anillos. O a lo mejor sea un error de cálculo de tiempo. Eso tendría que haberlo verificado. También se nos aclara que en enero tendremos 2 nuevos mutantes. Perfecto. El mensual y el otro, no sé si será nueva skin o exclusivo. Ojito, nos están prometiendo cada mes 2 nuevos mutantes. Así que cuidado con esto. Cuidado con esto. No sé cómo será. No sé si esto a lo mejor sea un guiño a que se irá cambiando algún mutante en el nuevo edificio que nos prometieron. Algo así, chicos. Algo así. Y ok, una corrección de error. Les recuerdo que obviamente no es que para enero o algo tengan un error específico en corregir, sino que si de casualidad sale algún error o tienen el tiempo de corregir algún error actual del videojuego, pues obviamente eso lo meterán en cada mes. En cada mes. Eso lo meterán en cada mes. Ok, pasamos al mes de febrero, donde claro que sí tendremos lo que es el evento de San Valentín. Obviamente modo PvE, Experiment, un nuevo mutante y obviamente nuevas skins que siempre vienen en estos eventos de San Valentín para ese febrero del 2024. Y ok, ya en febrero del 2024 se cumple ya el trámite de cada 2 meses y tendremos ese cambio de balances para el mes de febrero. Cuidado, que los siguientes 6 mesecitos, pum, 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 veremos nuevos mutantes regresando al meta en el videojuego. Así que perfecto, cada 2 meses cambio de equilibrio, me parece genial. Me parece genial de manera general. Ya para este mes de febrero, si seguimos la actualización de contenido ahí por cada punto, ya en el mes de febrero es en el cual tendremos lo que, calculando, podríamos tener el rework al PvP actual, al torneo global. Ahí es cuando podríamos tener lo que es el rework. Obviamente la corrección de errores, la corrección de bugs, actualización de recompensas, lo más probable, actualización de contenido y lo que tenga que ver. Febrero también se nos confirma 2 nuevos mutantes. Como lo he dicho, nos están prometiendo 2 mutantes cada mes. Así que eso está potente. Y bueno, corrección de errores, porque siempre debe de estar ahí presente. Pues si hay otro error o si pueden tener a la par un nuevo error a corregir. Y ok, chicos, llegamos al último mes de este primer trimestre del 2024. Ok, donde nos prometen, donde nos entablan el mini evento de San Patricio. Ya saben que esto no es un evento PvE ni nada, simplemente es una nueva skin y cosas referentes al San Patricio. Ya saben, el Leprechaun, Dandy Oscar, ¿qué otro mutante forma parte de esto? No recuerdo, porque en realidad el San Patricio es un eventito o mini evento que siempre ha pasado desapercibido. Y bueno, si ya vamos al último punto del mes de marzo,
después de que también nos confirman que para ese mes de marzo tendremos 2 nuevos mutantes, como el mensual y eso, se nos confirma ya, o mejor dicho, ya deducimos que el último punto a tocar para el mes de marzo sería la incorporación de una nueva ficha y un edificio o edificios dedicados a las nuevas recompensas del PvP. Cuidadito, cuidadito. Esto puede significar pues varias cosas. Esto puede significar varias cosas. Primero que todo, puede que haya una ficha general en el PvP. Por así decirlo, no lo sé, cada temporada que tú termines, que esto pasa en todos los videojuegos, obtienes una ficha específica de PvP. O sea, que si 100 fichas de lucha, que si 100 fichas no sé, de oro, cosas así. Yo creo que así será la actualización de PvP. Cada temporada del PvP, obviamente, aparte de darnos nuestras recompensas por estancias, va a haber una ficha general, depende de la liga que tú termines, una cantidad de fichas que tú obtengas. Y obviamente esto será canjeado en ese edificio, lo cual está bien porque esto está en todos los videojuegos. No sé si ustedes no conocen videojuegos tanto de nivel competitivo o de nivel alto o videojuegos reconocidos en el que los modos PvPs tienen su ficha propia y esa ficha cada vez que termina las temporadas pues te las otorgan y puedes canjear todo tipo de cosas pues en su propia tienda, no un propio edificio, sino en su propia tienda. Así que esto es lo que yo deduzco o se puede deducir. Así que amigos, díganme desde ya qué opinan de todo este camino, de actualizaciones. ¿Ustedes creen que NGG por fin va a revivir su actualización de contenido? Les recuerdo que ya el videojuego tenía como 4 años seguidos sin actualización de contenido. Obviamente el único contenido que hubo fue lo de actualizaciones del modo historia, pero eran simplemente misiones para obtener recompensas. Después de todo no era un contenido tan certero, si se podría especificar de ese modo. Era, pero no tan certero como lo venimos diciendo, como un nuevo edificio, como un nuevo tipo de fichas, la rehabilitación de las llaves magnéticas, una nueva actualización para el sistema de calidad del videojuego, el sistema de conexión, como ya lo hemos dicho ahora, cambio de balances cada 2 meses, las nuevas raids que ahora al parecer tendrán un tiempo reducido, los eventos obviamente de cada fecha especial, Halloween y Navidad. Ya para el inicio del 2024 promete el juego venir con todo porque tendremos la introducción del nuevo modo PvP, luego tendremos el rework al torneo global y luego tendremos lo que es las nuevas fichas de este PvP con edificios dedicados a estas recompensas. No sé si necesariamente... Eso sí, eso es un pequeño detalle. No sé si necesariamente el videojuego necesita meter edificios. Lo ideal sería meterlo todo directamente a la tienda, porque por algo es una tienda general. Así que yo creo que edificios no es tan óptimo, pero supongo que esto lo hacen porque, ok, en el edificio, pum, tú le das a cambiar, tienes como que tu propio menú para ello y tiene su tiempo de despliegue. Pero claro, esto es bastante obsoleto ya. Esto del tiempo de canjear fichas y por tiempo ya esto es bastante obsoleto. Así que pues para mí, ojo, si yo tuviera que dar una opinión para esto sería directamente meterlo a la tienda. O sea, porque la tienda, ok, tiene su especificación, no, dinero real, oro, créditos, productos, mutantes, edificios, pues que otra que diga PvP y otra que diga Raid o PvE. Sería lo ideal, ¿no? Porque por algo es tienda general, sería eso. Pero eso es mi opinión, chicos. Díganme desde ya cuál es el mes que ustedes están esperando con más ansias. Ya obviamente en el transcurso de los días o de las semanas se nos irá informando y se nos dará pista de qué será este nuevo contenido, los edificios, las fichas, los cambios de balance. Obviamente todo esto lo tendrán en el canal, amigo, junto al contenido del PvP. Así que chicos, espero esto no se quede en promesa y se venga todo este contenido a full y el NGG reviva o surja lo máximo posible y lo veamos nuevamente en un auge totalmente bueno. No en su mayor auge porque obviamente eso es imposible, pero quién sabe, Así que desde ya los invito a suscribirse y activar la campanita porque en el canal tendrán directamente videos con lo que es los cambios de balance, los nuevos edificios, los nuevos mutantes, la conversión de fichas, el nuevo modo PvP explicado,
el rework al torneo mundial y pues este nuevo edificio y esta nueva ficha que será parte del nuevo torneo mundial. Y apóyenme con ese poderoso like para que el videíto les llegue a todos. Así que sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. He plain Jane, ride with the mob, suck a nigga, niggas up, ride with the mob, suck a nigga, niggas up, ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Queen for the king to the queen. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, show your magic like Houdini. My body shaped like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get tougher, so he streamed me when he leave me.